Y ese, el que no está, no hace falta, hecho al PLD chiquito, No. porque lamentablemente en los partidos, cuando tú estás, eres muy bueno y aporta mucho, pero cuando ya no tenés, tú te vas, ya di que tú no tenías nadie, dime, tú fulano, ¿quién es? Ese no se llevó a nadie, señor. Recuerdo uno que quiso minimizar la salida de Lionel del PLD. Cuidado con eso no, un 5% Sí. no agarra. Y Pero- en el 20 dijeron, míralo ahí. Era el que, y no, en el que no sabe de 24, política. Atuey ay, llegó a marcar aquí un 3% y no cruzó la reelección. Hay dos Luis aquí. Hay un Luis antes de la suspensión de las elecciones de febrero y hay un Luis después. El Luis antes te puede decir a ti la cantidad de veces que se conspiró contra Luis Abinader para que él no fuera presidente de la República. Eso fue en el mismo PRD. Lo que se le hizo a Miguel Vargas en el 2008. Así mismo le iban a hacer a Luis Abinader. El mismo sector de siempre, el mismo sector, porque no es ni siquiera sectores de que fulano. Es que en el PRD hoy, PRM, hay un sector que siempre se ha mantenido arriba, incluyendo cuando Peña Gómez estaba vivo. Porque no es un asunto, yo vuelvo y te repito, cuando se escriba aquí la historia de esas divisiones, aquí hay un grupo que perdiendo ganaban. El mejor. Cuídense de los independientes, se lo estoy diciendo, cuídense de los independientes, Bueno, principalmente al presidente de la República, que esos son los primeros que se van a tirar del barco. Ya estas encuestas que están ahí, tú lo ves a todito chivo. Bueno, desde que salgan 3 o 4 encuestas con el PRM más para abajo de 40, comienzan su release por ahí. O se van a la Fuerza del Pueblo o se van al PLD. Ustedes lo verán. Que la política no es esa. pues no eran le PRMistas. están dando like a Omar después de la encuesta. No eran de ayer. PRMistas. No, mire ese muchacho. Mira, Es bueno. muchacho. El que se va de un partido por una Es decente. Tú no te vas del el partido que se porque tú va de naciste un ahí. partido porque en una encuesta le vaya mal, nunca fue de ese partido. Son no, personas enganchadas. Bueno, No, pero eso no está en discusión, a ese de que nunca han partido. sido. Bueno, pues entonces el Que nunca han sido, que no son. el que no está. Para mí es que están buenos El eso. que no está no hace falta. Para mí es que Cuidado está- con eso, para mí- Joyce. para- Joyce, cuidado con eso. Para Que mí. ese, el que no está, no hace falta, hizo al PRD chiquito. Y ese, el que no está, no hace falta, hecho al PLD chiquito. No. Porque lamentablemente en los partidos, cuando tú estás, eres muy bueno y aporta mucho, pero cuando ya no tenés, tú te vas, ya di que tú no tenías nadie, dime, tú fulano, ¿quién es? Ese no se llevó a nadie, señor. Recuerdo uno que quiso minimizar la salida de Lionel del PLD. Cuidado con eso no, un 5% Sí. no agarra. Y en Pero- el 20 dijeron, míralo Pero ahí. era el que, y no, en el que no sabe de 24, política. Atuey ay, llegó a marcar aquí un 3% y no cruzó la reelección. Y Miguel Vargas Sí, sacó un sí. 47% del PRD y Hipólito un 53% en la convención del 11. Yo Y voté. tú sabes lo que hicieron, que cogieron ese 47% de Miguel y cogieron a comprarle o a sonsacarle todos los dirigentes. ¿Qué quedaron? No, ya fulano se fue con nosotros, Miguel no hace falta, ya fulano se fue Ajá. con nosotros. Al final, 300,000 votos hicieron falta para la victoria Cuidadito de con Hipólito Mejía en el 12. Y mire, voy a Entonces después Miguel Vargas era el traidor. Pero voy a- O sea, historia. Que pero, lo es. pero yo no me refiero, Que lo fue. Bueno, La historia está ahí. esa historia cuando se escribe en este país. Ujú. hay una parte que La está puede mal escribir, contada. oye, la puede escribir Luis Abinader, la puede escribir Luis. Ujú. Que Luis, hay un candidato presidencial antes y después de la Tú me suspensión. vas a negar a mí perdón, que Miguel Vargas hizo todos los negocios que hizo por detrás en detrimento de y su como lo propio hicieron partido. en el 2008, en detrimento de su propio como partido. lo hicieron en el 2008. El PRD pero hoy perdón, es PRD por él. Perdón, como la lo hicieron situación en del el PRD oye, por Miguel Vargas. Mira, como que hizo lo hici- negocio con el escúchame, pero PRD. Hipólito como lo también hicieron tiene en, su espérate, pedacito ahí. como lo hicieron en el 2008 y como lo hicieron en el 2012 a partir de la pérdida de las elecciones del 2012. Cuando se escriba la historia de la división del PRD. Sí, hay una situación. Mira, hay dos Luis aquí. Hay un Luis antes de la suspensión de las elecciones de febrero y hay un Luis después. El Luis antes te puede decir a ti la cantidad de veces que se conspiró contra Luis Abinader para que él no fuera presidente de la República. Sí, pero eso pasa. Espérate, siempre. no, eso fue en el mismo PRD. Lo que se le hizo a Miguel Vargas en el 2008. Así mismo le iban a hacer a Luis Abinader. ¿Qué sector? El mismo sector de siempre, el mismo sector, porque no es ni siquiera sectores de que fulano. Es que en el PRD hoy, PRM, hay un sector que siempre se ha mantenido arriba,
incluyendo cuando Peña Gómez estaba vivo. Porque no es un asunto, yo vuelvo y te repito, cuando se escriba aquí la historia de esas divisiones, aquí hay un grupo que perdiendo ganaban. El gran culpable Perdón, es Miguel Vargas. está bien, esa es tu posición. Hay una Claro. historia Y esa es que lo que lamentablemente es que Miguel es un tipo así, que no se defiende, que Ay, no es. no porque- habla, sí, es verdad. ¿Cómo se va a defender? Mira, yo te voy a decir No, algo, es verdad, es verdad. hablando con el padre de Eric Serrano, don Gabriel Serrano, que es un hombre historia dentro del PRD. Tú te das cuenta que en el PRD hay dos bandas. Una banda de empresarios que ha colaborado siempre, una banda de personas, un grupo de personas, un grupo de personas, de empresarios que ha vivido siempre en la colaboración, en la amistad, todo esto. Y hay, como es un partido tan grande, es un partido que ya ha llamado todas las clases sociales, también tiene sus grandes miserias humanas. Ahí hay un grupo de miserables humanos. Gente que no se ha sacrificado en este país. Gente que no ha sacrificado nunca su patrimonio. Su patrimonio. Todo lo contrario, lo que han ido es a medrar desde el PRD. Ganando con Balaguer. Cuando Balaguer ganaba, ellos ganaban. Ellos también. Había la base que había que utilizarla, pero ellos ganaban. El problema hoy, por eso te hablo de los dos Luis. Luis antes de las elecciones y Luis después de las elecciones del 20. Cuando ellos vieron que era inminente la llegada de Luis Abinader al poder, comenzaron a echarse hacia atrás y entonces a convocar a Luis Abinader, a ir donde Luis, porque ellos sabían que Luis iba derecho. Mucha gente lo que no ha conseguido nada hoy, y por eso los funcionarios del gobierno de Luis lo tratan como tales, es porque llegaron después de, como oportunistas al fin, porque también le han pasado una gran factura. Pero hay dos Luis. La ventaja de Luis Abinader es que el PLD se divide y que se suspenden las elecciones en febrero, y eso motorizó al candidato que estaba en la oposición, que era Luis. Pero tú sabes la gente que pactó con Danilo Medina, con el PLD. Yo no, porque yo estaba en el PLD con el PRD. Yo tengo una conducta coherente. Yo no quería que Luis Abinader llegara al poder por múltiples razones, y trabajé para que Luis no llegara al poder yo, y fue de frente que lo hice. Ahora, había muchos allá en el PRM que no querían que Luis Abinader llegara al poder. Parte de lo mismo que ha ocurrido en la historia contemporánea del PRD. Cuando salieron del gobierno en el 2004, mucha gente conspiró contra Alfredo Pacheco en el 2006. Yo estaba al lado de Alfredo Pacheco, este que está aquí. En el 2010 conspiraron contra Pacheco y conspiraron contra Milagros Ortiz Bosch. Yo recuerdo a Reinaldo Pared Pérez, en paz descanse, Reinaldo Pared, un sector del PRD que pactó con Reinaldo para que Milagro no fuera la senadora. Ay, padre. Cuando se escribe aquí, eso lo sabe Milagro, lo que yo estoy diciendo. Eso lo sabe Milagros. Y la propia beneficiaria de esa división de Miguel Vargas e Hipólito Mejía es Milagros Ortiz Bosch. Porque la estructura de Milagro es la que monta a la estructura de Luis para enfrentar a Hipólito. ¿Por qué? Porque, señores, hay que irse a la historia de ese partido, que hoy es PRM. En el 2008, ¿con quién es que Hipólito le gana la convención a Milagro? Es con Miguel Vargas. Recuerden que Milagro sacó, ¿cuánto fue que sacó Miguel? 90-10, algo así. Sí, fue abrumadora. Sí, abrumadora. En el 2008 contra Milagro. Pero quien apoyó a Miguel Vargas fue Hipólito Mejía. Claro. 2004, Yo apoyé a Miguel pero también. perdón, 2004 al Por eso es que 2008. me siento tan No, pero decepcionado. perdón, espérate. Al 2004, MVP. pero discúlpame. 2004 al 2008. Miguel Vargas Maldonado es la figura, pero ¿sabe cuál era la figura? La figura que invertía el dinero. La figura que invirtió todo su dinero para recuperar al PRD. Porque el PRD llegó a un 8%. Ahora, ¿qué pasa? Pero él le sacó Perdón, ya en el 2000, lo que él invirtió se lo sacó al triple. discúlpame. Ah, Ya en el ok. 2000
pero es que no es obligado tú ser empresario, da tu dinero de tu patrimonio. No obligado. Perdón, no es obligado. ¿Por qué se fue Narri Lo del único PRD? que no es obligado es tú vender tu partido. Espérate, ¿por qué se fue Narri del Para PRD? sacarle lo que Pero invertiste. discúlpame, Narri fue un amigo personal de No Peña sé ni siquiera Gómez. quién es Narri. Ah, tú ves, entonces, cuando vuelvo y te repito, cuando se escriba la historia de ese partido, no es Miguel Vargas. Hay demasiados traidores ahí. Mire, en el 2002, volvemos a la historia de ese partido, porque es que yo conozco al cojo sentado y al ciego durmiendo en los dos. ¿Qué pasa? Había un problema que mi querida amiga y hermana Abril Peña no ha querido nunca entenderlo. Yo así analizando, un día pensando, digo, ahí hubo un grupo que se preocupó porque no existiera un segundo Peña Gómez, ni que los hijos de Peña Gómez tuvieran algún tipo de liderazgo, ni que ninguna de la familia de Peña Gómez tuvieran algún Una tipo de mediocridad. liderazgo. Es una Pero- mediocridad. Pero tú sabes dónde se manifestó esa primera mediocridad. En el 2002, con este héroe nacional de Johnny Ventura a la cabeza. Porque en el 98 Peña Gómez era el candidato a alcalde. Producto de la división que se formó en el distrito entre Mariñez, Hipólito Mejía, que apoyaba a Eligio Jaques, y Miguel Vargas Maldonado. Que esa convención la gana Miguel Vargas en el 98, en el 97. Como Peña Gómez asume la candidatura, el vicealcalde era Johnny Ventura. Y Johnny Ventura se manejó tan mal que Peggy era la vicealcaldesa y terminó sacando a doña Peggy del ayuntamiento, prácticamente así. Ahora bien, en el 2002 doña Peggy Cabral era la candidata a alcalde y Narri era el candidato, perdón, Nasir Atala iba a ser el candidato a senador del distrito. Bueno, en el propio PPH se inventaron una vaina, una famosa fórmula de que Nasir no tenía los 5 años, utilizaron a Toy para eso, tumbaron la candidatura de Nasir Atala, dejaron a Peggy como candidata a alcalde. Desde el propio gobierno de Hipólito Mejía se conspiró contra doña Peggy en el 2002 para que no fuera alcaldesa, porque entonces amenazaba con ser candidata presidencial. Atención. Oigan bien. Atención, eso te estoy diciendo que yo le doy aquiescencia a muchas de las cosas que tengo conocimiento que está diciendo Rafael Linares, y en su momento cuando estuve en el PRD, que mucha gente sabe que como vocera estuve hablando mucho sobre situaciones internas que se daban y en reiteradas ocasiones dije que en el caso del ingeniero Miguel Vargas cometió muchos errores, y uno de los mayores errores que él cometió fue precisamente nunca salir a dar la versión desde su perspectiva. Siempre se decía, no, porque Miguel es un traidor, porque Miguel vendió, porque Miguel hizo. Sin embargo, hubo gente que a lo interno del partido hizo daño, que se volvieron irreparables con el tiempo para el PRD. Sin embargo, fueron los que más hablaron, dieron su versión, y eso hizo que hoy quizás el ingeniero Miguel Vargas, ¿verdad?, esa gran popularidad y esa posibilidad que tuvo en un momento de ser presidente, pues lamentablemente no volviera a levantar cabeza porque se quedó callado. Pero yo te digo que yo voté por Miguel Vargas. Entonces esa división perdimos el Distrito Nacional con la senaduría, porque entonces Narri, que tú no lo conoces, Narri era el presidente del PRD en el Distrito Nacional. ¿En qué año? Pero ¿quién era Narri? Un empresario, amigo del doctor Peña Gómez, terminó desencantado y se fue del PRD hasta el día de hoy. Oye bien. Se fue de la política. Se fue de la política. Sí, pues y se dedicó a hacer lo que él hace, su negocio. Porque ven acá. ¿Y por qué tengo yo que irme a sacrificar por un grupo de malagradecidos? Y coger lucha. Entonces Miguel se queda. Porque Miguel era ministro de Obras Públicas. Llega hasta el 2004 y en el 2000, entre 2004 y 2008, Miguel Vargas asume la estructura de Hipólito Mejía para enfrentar a Milagros Ortiz Bosch, que le gana abrumadoramente. Pero ¿qué pasa? Con lo que no contaba Miguel era que en el 2008 había un grupo que iba a conspirar contra él, contra la candidatura presidencial de él. Y así mismo fueron y pactaron con Lionel por detrás. Para que ustedes lo entiendan. Tanto así que ¿tú sabes dónde convocaron la última marcha de Miguel en esas elecciones, el 2008? En la cuchilla ahí entre López de Vega y Lincoln. La única vez que la funeraria Blandino no enterró un muerto fue ese día. Todos los entierros tuvieron que aplazarlo para el otro día. Ay, porque Dios mío, esa masa completa del PRD bajando la Lincoln. ¿Por dónde tú ibas a sacar un velón? No había forma, ni un velón. Por helicóptero. Ahí le tiraron
esa marcha caravana ahí. Bien, perdió Miguel Vargas. En el 2010 llega un grupo de compañeros importantes, pero el Papero, el caso de Papero, por Dios, el Papero es el único senador que saca el PRD en el 2010, y del propio PRD, que yo recuerdo un gran dirigente. Buena, fue del día al 16. No, del 8 al 10. Del 8 al 10. Que fueron 2 años. Del 8 al 10. Y después se le sumaron. Es del día al 16. Para llevarlo al 16. Ahora, ¿qué pasa? Esas elecciones, ahí fue Francisco Fernández, sí, alcalde, y todo eso. Esas elecciones se perdieron por la conspiración interna del PRD. Y entre 2010 al 2012, ahí comenzó Cristo a padecer. Porque esa estructura de Miguel Vargas completa, que era la mayoría, para él volver a ser el candidato en el 2012, no fue posible montarla. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Leonel se metió, con la estructura publicitaria se metió, para abanderar a Hipólito Mejía, para derrotar a Miguel, que era el candidato. ¿Qué otra cosa le afectó a Miguel en ese momento? El pacto de las corbatas azules. Claro. Yo estaba detrás de Hipólito en el PRD, yo siendo un niño prácticamente. Hipólito dijo, yo estoy de acuerdo con eso, pues no tenía otra forma. Milagro también estuvo de acuerdo con el pacto de las corbatas azules. ¿Qué pasa? ¿Por qué surge Luis Abinader? Ahora vamos a donde Luis. Luego de que explique en qué consistió realmente esa vaina de las corbatas azules. Bueno, el pacto de las corbatas azules, modificar la constitución de la República, que en ese momento Leonel Fernández, ya en el 12, no iba a ser nunca presidente de la República. Entonces, el pacto de las corbatas azules, aparte de la modificación a la constitución, de una constitución amplia, de todos los sectores participando, buscaba que el presidente cada 4 años se pudiera presentar. Es decir, eso le daba la posibilidad a Leonel de en el 16 volver a aspirar a la presidencia de la República. En ese momento, recuerdo, Atuey de Cádiz es un regalo envenenado, porque Miguel, al pactar, estaba hablando Jorge Mera, es secretario general del PRD. Todos estuvieron de acuerdo con el pacto de las corbatas azules. Milagro, Hipólito de atrás, siendo un hombre aventajado en la política. Por eso le digo a la gente de David Collado, tengan cuidado, que Hipólito que esté en la calle, tengan cuidado. Entonces Hipólito fue el mayor beneficiario de eso, pero eso trajo una división entre Hipólito y Miguel, y Milagro de brazos cruzados, porque Milagro es una estructuralista políticamente hablando. Siempre mantuvo esa estructura de mujeres, de partido, ese Furcal, el gran dirigente que es Furcal, pero esa dirigencia de Furcal en el magisterio, en la vaina, a nivel nacional, Milagro mantenía una pequeñita estructura. Y en esa división, cuando ya la división es inminente, hay un grupo que decide formar otro partido que ya Luis lo tenía. Alejandro Asmar era que tenía el partido en las manos, prácticamente la Alianza Social Dominicana, y lo cede porque era el partido de don Rafael Abinader, que siempre estuvo en contra de Hipólito y de Peña Gómez. No, pero de Hipólito. En el 2004, recuérdate que Atuey hace una convención y se declara candidato. ¿Quién es que compite con Atuey? El papá de Luis Abinader. A Miguel Vargas, el papá de Luis le dice al propio Luis, acércate a Miguel, y trataba de que Luis fuera el candidato vicepresidencial de Miguel Vargas, porque era en contra de Hipólito, que estaban en contra de Hipólito. Entonces Milagro asume a Luis en su estructura. También le cerraron el paso a Peña Gómez. Pero eso allá en los 90 y pico. Pero te estoy diciendo, de los 90 y pico al 2010, al 2012, mira, las estructuras eran 3 estructuras o 2 que se mantenían ahí silentes. Ahí. Entonces Milagro asume a Luis Abinader. Y Luis Abinader monta su estructura con la estructura primaria de Milagros. Entonces, esos grupos internos del PRD, hoy PRM, no querían en primera fase que Luis llegara al poder. No querían. Es que la cosa cambia cuando se divide el PLD. Cuando se divide pero te voy a poner otro ejemplo. Hipólito le ganó la convención a Luis. Las 2 convenciones, recuérdate que Hipólito fue y compitió con Luis.
en el 16, en ese partido, ¿quién gana? Luis Abinader. Y para la del 20, Luis Abinader. Sí. Porque ellos dos dijeron, mira, esta estructura hay que mantenerla. Pero el Luis que la gana, por lo mermado que estaba Hipólito. Ahora, mucha gente conspiró dentro del gobierno, dentro del partido, con el PLD. Eran muchos mandados que daban. Entonces, en definitiva, cuando se escriba la historia de la división del PRD y cuando se escriba la historia de los traidores en el PRD, no se sabe cómo que vamos a acabar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. No se sabe dónde va a parar. Si Danilo Medina y Leonel Fernández se juntan un día y hablan por separado cómo se vendieron las elecciones del 2008, del 2006, del 2008, del 2010, del 2016 hasta el 20, no queda partido aquí, señores.